una porción de la Biblia y espero que sea más lo que aquella porción pueda decir que lo que yo pueda hablar. Si tiene una Biblia, por favor acompáñenme. Vamos a leer en el libro de Santiago, capítulo 5. Santiago, capítulo 5, versículo 16. Santiago, capítulo 5, versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Quiero destacar esa última parte del versículo, la oración eficaz del justo puede mucho. Hasta aquí esperando que el Señor bendiga su palabra con lo que ya hemos oído y con lo que hemos leído en esta hora. Bien, hermano, para mí ha sido ejercicio las últimas semanas estar considerando porciones como esta. Son porciones que verdaderamente marcan a uno y lo llevan a pensar en qué estamos haciendo por nuestros hermanos, qué estamos haciendo por mi hermano, qué estoy haciendo por aquel que también el Señor amó, por aquel que el Señor se entregó. Y a pesar que el contexto completo del capítulo puede darse para mucha interpretación, hermanos, lo que yo quiero destacar con esta porción es el cuidado que tenemos que tener los unos con los otros para con cada uno de nuestros hermanos. La oración. Mire, tenemos que reconocer, hermanos, yo voy a hablar, todo lo que voy a decir lo voy a decir por mí, no quiero que lo tome usted personal, pero tenemos que reconocer que, o tengo que reconocer que no soy tan consecuente en la oración como el Señor desearía que fuese. No soy consecuente en la oración como la palabra de Dios hace entender que debo serlo. Pero hermano, cada vez que cada uno de nosotros puede doblar sus rodillas y poner nuestra necesidad, nuestra ansiedad, nuestra angustia delante del Señor, es increíble ver lo que Él hace con cada uno de nosotros. Es increíble ver lo que Él comienza a hacer en cada una de nuestras vidas. Mire, y las palabras de mi hermano al comenzar la reunión me quedan retumbando en mi mente y en mi corazón. ¿Sabe algo? A mí, y se lo he dicho en muchas otras oportunidades a hermanos de confianza, tomar una responsabilidad como esta y hablar de esta manera causa gran peso en mi alma porque ciertamente lo que dice el hermano es cierto, hemos de ser probados. Y que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude porque va a ser así. Pero hermano, yo estoy orando por mi hermano. Tengo yo el ejercicio de orar por cada uno de los miembros de la asamblea, por sus necesidades. Tengo yo ese ejercicio. ¿Sabe algo? Una vez estando en la asamblea en Venezuela, me llamó la atención mucho la conversación de dos hermanos mayores. Estaba conversando el hermano Ricardo con el hermano Hermógenes Alambarrio. El hermano Hermógenes era un hermano que sufría de artritis deformativa. Tenía los dedos ya todos doblados. Muy poco podía estar sentado o de pie porque le dolían las coyunturas, las rodillas, los codos, los dedos, las manos. Los pies, los tobillos se le inflamaban. Y recuerdo que el hermano Ricardo le dice al hermano Hermógenes, chico, ¿cuándo puede durar uno orando por los hermanos de la asamblea? De la asamblea de donde yo vengo, éramos en aquel momento un poco más de 100 y algo de miembros. Y el hermano Hermógenes le responde, mira Ricardo, uno hablando pausadamente, poniendo a cada hermano casi 3 horas. Hermano, me llamó la atención porque me dio a entender de que era ejercicio de aquel hermano orar por cada uno de los miembros de la asamblea. Era ejercicio de aquel hermano considerar un tiempo
para poner a cada uno de los miembros de su asamblea delante de la presencia del Señor. Había peso en su alma, había preocupación por cada uno de los hermanos. Nosotros solemos cometer un error muy grande y muchas veces asumimos que todos están bien, pero no es así. Mire, el Señor tenía la delicadeza de orar por cada uno de sus apóstoles. El Señor tenía la atención y el sumo cuidado de dedicar tiempo y clamaba al Padre por ellos. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes de él. Había ese ejercicio de poner a sus siervos, a sus hermanos, delante de la presencia del Todopoderoso. Pero ¿es ese nuestro ejercicio? ¿Es ese nuestro deseo? Mire, tenemos que reconocer que hay muchos hermanos entre nosotros que están pasando calamidades. Yo cuando venía en el auto del trabajo hacia la casa, que me venía trayendo mi jefe, venía pensando en algo que pasó hace 5 años. El abuelo de mi esposa ya estaba en sus últimos días. Y recuerdo que lo fue a visitar el suegro de Keniel, el papá de Sally, don Samuel. Y recuerdo que don Samuel Rojas entró a la habitación y miraba a don Rafael y le decía, hermano Rafael, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Y el hermano Rafael le respondió, aquí en la lucha, pidiéndole al Señor que me guarde a mí y a mis hermanos. Y el hermano Samuel Rojas, con una sonrisa, nos miró a los que estábamos adentro de la habitación y decía, ¿pero que le guarde de qué? Si el hermano no sale, es un hombre de casi 100 años, va a pedir que guarde. ¿De lo guarde de qué? Mire, y el hermano Rafael, el abuelito de Roxana, le dijo, Samuel, que hasta de un mal pensamiento me guarde a mí y a mis hermanos, porque hasta con un mal pensamiento podemos pecar. Había en él el deseo no solo de orar al Señor porque el Señor lo guardase, sino orar por sus hermanos. Aquel Job ofrecía sacrificios no solo por él, sino por sus hijos y por lo que pudieron haber hecho. Mire, hermano, la oración de nosotros debe ser constante para nuestros hermanos. A nosotros nos debe de doler el hermano. A nosotros debe causarnos peso en el alma la situación de nuestro hermano. Si el Señor bendice a mi hermano, le prospera y le da, debemos de gozarnos. Pero si mi hermano se aflige, si mi hermano llora, si mi hermano tiene carencia, yo debo de estar con él, debo de orar por él, debo de ponerlo en la presencia del Señor. Mire, hermano, en medio de esta situación que estamos viviendo, en medio de esta sociedad tan convulsionada y degradada, nosotros tenemos que orar los unos por los otros. Debemos de velar los unos por los otros. Aquel Caín respondió, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Sí, sí lo soy. Sí soy guarda de mi hermano. Mientras yo considere a la asamblea como un redil y a cada hermano lo considere como una pequeña oveja y a cada oveja dentro de ese redil lo considere débil y yo deba de preocuparme por cada uno de ellos, el Señor se va a encargar. Pero hermano, es difícil a veces poner delante del Señor a otro cuando uno tiene necesidades también. Pero ahí va lo que hablaba nuestro hermano Richard, la confianza. Yo debo de tener confianza en el Señor, que también mis hermanos oran por mí. Que el Señor ha puesto el deseo de mis hermanos
los ancianos de la asamblea a que oren por mí para que también me guarde, para que también me proteja, para que el Señor esté allí, para que guarde a mi familia, para que Él salve a los de mi familia que no son salvos. Nuestra confianza debe de estar que mi hermano también ora por mí. Mire, qué bonito es cuando uno logra comunicarse con personas que no tiene cerca y uno escucha que oran por uno. Mire, uno se siente apreciado, uno se siente estimado, uno se siente valorado. Y en medio de esta sociedad y de este mundo tan convulsionado, hermanos, es necesario la oración los unos por los otros. Pero tenga en cuenta que si yo estoy orando por usted, yo no voy a ir a decir, hermano, yo estoy orando por usted. Voy a tomar, por ejemplo, a Richard, que fue el primero que habló, para no tomar a más nadie. Richard, yo oro por ti y por tu familia todos los días. Te tengo presente en mis oraciones. No, hermano. Porque entonces estoy buscando yo que serme notar de que a mí me digan que él ora por mí. No. Hermano, en secreto, en intimidad, en su aposento, en su habitación, en su pieza, en un momento que usted haya destinado en su corazón para orar por sus hermanos. Eso es algo entre usted y el Señor. Somos un solo cuerpo. Somos uno solo y somos unidos por la misericordia y la sangre de Cristo. Y amigo, usted que está oyendo que quizás no es salvo, que ha escuchado de la persona del Señor Jesucristo, que ha escuchado de su obra en la cruz del Calvario, que ha escuchado que padeció Él y sufrió y llevó sus pecados en aquella cruz y derramó su sangre por usted. Déjeme decirle que no hay nada tan gratificante para el alma que saber que hay una persona cercana a usted que también fue salvada por misericordia, que ora por usted, que clama al Padre en las alturas e intercede por usted. ¿Sabe algo? Usted que quizás aún no es salvo, muchos de los hermanos que usted conoce o que le invitó a esta reunión, oran por usted y por la salvación de sus almas, por la salvación de usted y de su familia. Hay un cuadro arriba de un reloj en la asamblea y lo tengo muy presente, y esa frase la llevo muy en mi corazón. Y el cuadro que está de encima del reloj en la asamblea de Venezuela dice: el tiempo es corto. Démonos el tiempo, hermano, de orar uno por los otros. Mire que el tiempo en oración no es perdido y no es en menos. Pero hermano, quien les habla no es un maestro en esto. Antes bien, me falta mucho que aprender. Siento que el tiempo que estoy tomando debería de tomarlo, no sé, el hermano Sergio, que tiene más experiencia que yo, el hermano David, el hermano Marco, el hermano Alex. Son hombres más diestros en la palabra de lo que yo puedo hacerlo. Pero tengamos en cuenta que el tiempo es corto, que debemos llorar por nuestros hermanos, mantenerlos frecuentemente en nuestras oraciones, al igual que orar por aquellos que no son salvos. Cuando leemos la Biblia, ya para terminar, no quiero tomar mucho tiempo, quiero ser lo más breve posible. En Lucas capítulo 7, aquel centurión que va delante del Señor y le dice que su siervo está enfermo, que está muriéndose. Mire, aquel centurión tenía gran confianza. Había escuchado de prodigios y había escuchado de milagros que el Señor había hecho. Y él fue confiando en que el Señor iba a sanar a su siervo. Mire, había plena confianza. Mire, hermano, mi corazón debe estar confiado en que mi hermano ora por mí. Yo debo de estar confiado de que el pueblo del Señor se preocupa el uno por el otro. Somos hermanos.
Y no somos hermanos cualquiera, somos hermanos en Cristo. Debemos de dolernos los unos con los otros. Debemos de animarnos los unos a los otros. Si un miembro del cuerpo se duele todo con él. Miren, si hay un hermano que está en aflicción, hermano, entonces oremos por él, oremos por ella. Es necesario, es necesario. Siempre hemos escuchado que si orásemos más, viésemos más de su gloria. Y el culto más importante de la semana es el de oración y es el que menos tiempo tiene y es el que menos tiempo le dedicamos. Hermanos, que el Señor nos ayude a ser constante en este ejercicio, que el Señor nos ayude a ser constantes en la oración, no solo personal, sino también por cada uno de nuestros hermanos. No conocemos lo que están pasando, hermanos, pero confiamos que el Señor ayude, provea, sustente cada una de las necesidades de su pueblo. Que el Señor nos ayude y que Él bendiga su palabra.